Hubo un tiempo, no hace tanto, en que el refrigerador era un lujo de ciudad, un monstruo blanco y ruidoso que pocos conocían en el campo. En ese México de patios de tierra y cocinas de humo, las abuelas guardaban secretos en las manos. Eran saberes silenciosos, pasados de madre a hija entre el calor del fogón y el ritmo del metate. Hoy vamos a desenterrar esos trucos, esas magias campesinas que mantenían viva a la familia y que funcionaban, te lo juro, funcionaban mejor que cualquier cosa moderna. Quédate, porque la memoria de ese México se está borrando, y el último truco es tan brillante, tan de nuestra gente, que te va a dejar pensando por días. Empecemos con los huevos. Allá en las rancherías del Bajío, en esas tierras de Guanajuato y Jalisco donde el sol pega con ganas desde que amanece, la luz eléctrica era un sueño lejano. Los huevos eran un tesoro. Las gallinas ponían cuando querían, de a poquito, y cada uno contaba. Desperdiciar uno era casi un pecado, un lujo que nadie podía darse. ¿Te imaginas esa presión? Por eso las abuelas, con esa sabiduría que no viene de los libros, inventaron un método que hoy parece cosa de brujería. Tomaban los huevos recién puestos, casi siempre todavía tibios del nido, y los revolcaban con cuidado en la ceniza fina del fogón. Esa ceniza gris, suave como talco, era el secreto. Con ella cubrían cada huevo, uno por uno, y los iban acomodando en cajones de madera o en viejas ollas de barro, hasta que quedaban completamente enterrados. Ahí, en esa oscuridad protectora, podían durar frescos hasta 3 o 4 semanas. La ciencia era simple, aunque ellas no usaran esa palabra. La ceniza sellaba los miles de poritos invisibles del cascarón. Impedía que el aire entrara y que la vida dentro del huevo se echara a perder. Era una armadura natural, barata y perfecta. Generaciones de familias campesinas en Michoacán, en los altos de Jalisco, juraban que los huevos guardados así sabían mejor, que la yema era más anaranjada. Hoy, con un refri en cada casa, ¿quién se acuerda de que la ceniza fue la mejor amiga del desayuno? Ahora vamos con la manteca de cerdo. Ese era el verdadero oro blanco de la cocina mexicana, la que le daba el sabor a los frijoles de la olla, la que hacía que los tamales se despegaran de la hoja. No se podía vivir sin ella. Pero en los pueblos del sur, en la costa de Veracruz o en el calor húmedo de Chiapas, conservarla era un dolor de cabeza. El calor lo derretía todo, la ponía rancia en un parpadeo. ¿Qué hicieron entonces? Miraron para abajo, a la tierra misma. Llenaban ollas de barro panzonas con la manteca recién hecha, todavía caliente y fragante. Las tapaban con un trapo limpio, amarrado con un istle, y las enterraban en el patio. No muy profundo, unos 30 o 40 centímetros bastaban. A esa profundidad, la tierra se mantiene fresca, con una temperatura constante que ni el sol más bravo puede alterar. Ahí abajo, en su tumba de barro, la manteca se quedaba firme, blanca, perfecta, lista para ser desenterrada con una cuchara cuando se necesitara. Este conocimiento, te lo juro, era pura ciencia aplicada. Las abuelas sabían de termodinámica sin haber pisado una escuela. Entendían que la tierra guarda frescura y que el barro respira. Si quieres ayudar a que el viejo México no se olvide, suscríbete. Y si alguna vez entraste a una cocina de rancho de verdad, seguro viste esto. Esas trenzas largas y pesadas colgando del techo, cebollas y ajos entrelazados con sus propios tallos, meciéndose con el aire que entraba por la ventana sin vidrio. No era adorno, compadre. Era supervivencia pura y dura. Colgarlos así, en ristras, permitía que el aire circulara libremente por todos lados. Eso evitaba el enemigo número uno de cualquier cosecha guardada, la humedad. Sin humedad, no había hongos, no había pudrición. En los años 50, en los 60, este método era ley en todo el campo mexicano. Las mujeres trenzaban los tallos todavía verdes con una habilidad que parecía arte. Y cuando los tallos ya estaban muy secos, ¿sabes qué usaban? Medias de nylon viejas. Las rellenaban de ajos y las colgaban. Nada se tiraba. En los pueblos secos de Zacatecas y San Luis Potosí, las trenzas de ajo llegaban a medir más de 1 metro. Eran un trofeo, un motivo de orgullo colgado en la cocina. Significaban una buena cosecha y, más importante, una cocinera que sabía cuidar lo suyo. Ahora hablemos del queso fresco. Una delicia, pero tan delicada. Sobre todo en las regiones calientes del sureste, como Oaxaca o Chiapas. Se secaba en un día, se agrietaba,
O peor, le salían esas manchitas verdes que te obligaban a tirarlo con todo el dolor de tu corazón. Pero las cocineras de allá encontraron la solución en la misma planta que les daba la vida, el maíz. Envolvían las ruedas de queso fresco en hojas de totomostle, las mismas hojas secas que cubren la mazorca. Las humedecían apenas un poco, con un rocío de agua, y las usaban como una segunda piel para el queso. Esa envoltura natural mantenía la humedad justa, ni de más, ni de menos. El queso podía respirar, pero no se secaba. Duraba días, a veces una semana, sin perder su frescura. El totomostle, el mismo que usamos para los tamales, tiene propiedades que regulan la humedad como por arte de magia. En los mercados de Juchitán, todavía hoy, si te fijas bien, puedes ver a las marchantas vendiendo el queso envuelto así. Es un eco vivo de un tiempo donde los mejores empaques no venían de una fábrica, sino de la milpa. Hay un terror que solo quienes crecieron en el campo conocen bien. Abrir un costal de frijol o de maíz y encontrarlo lleno de gorgojos. Esos bichitos oscuros, malditos, que perforan los granos y arruinan meses de trabajo en el campo. Pero había un truco, un amuleto, que funcionaba mejor que cualquier químico moderno. Las abuelas simplemente metían un puño de hojas de laurel secas dentro del costal. Las esparcían bien, que se mezclaran con los granos, y listo. Como por arte de magia, los gorgojos no aparecían. O si ya había, se iban. ¿Por qué? El laurel tiene un olor muy fuerte, un perfume que a nosotros nos gusta, pero que los insectos odian a muerte. Hoy la ciencia lo explica. El eucaliptol y el linalol, compuestos del laurel, son repelentes naturales potentísimos. Ellas lo descubrieron hace siglos, sin microscopios ni laboratorios. Pura observación. Pura sabiduría. Este truco se usaba en todo México, desde los graneros de Sinaloa hasta las cocinas de Yucatán. Funcionaba para el frijol, el arroz, las lentejas. Era barato, era natural y era, sobre todo, infalible. Antes de que las tiendas vendieran cal industrial en bolsas de papel, los pueblos del Valle de México usaban un mineral sagrado. Se llamaba tequesquite. Lo recogían de las orillas de los lagos secos, como el de Texcoco. Eran como unas piedritas saladas que guardaban la esencia de la tierra antigua. Con eso, y no con cal, preparaban el nixtamal para las tortillas. El tequesquite es una mezcla natural de carbonatos y bicarbonatos de sodio. Los aztecas lo usaban desde mucho antes de que llegaran los españoles. Y las familias del centro del país lo siguieron usando hasta bien entrado el siglo XX. Se agregaba un trozo al agua donde hervía el maíz, y el resultado, dicen los que saben que era otro mundo. Una masa más suave, más aromática. Unas tortillas con un saborcito mineral, único, imposible de lograr con la cal de hoy. En pueblos del Estado de México todavía hay familias que lo buscan, que lo prefieren. Cada tortilla hecha con tequesquite no es solo comida, es un eslabón que nos conecta directamente con la cocina de Moctezuma. Este truco que sigue suena raro, casi peligroso. Pero en las costas de Veracruz y Tabasco era de lo más común. Para que los frijoles negros quedaran de un color oscuro intenso, casi brillante, las cocineras metían un clavo de hierro viejo y oxidado dentro de la olla mientras se cocían. No es brujería, es química pura. El óxido de hierro del clavo reacciona con unas sustancias del frijol que se llaman taninos. Esa reacción crea un pigmento mucho más oscuro. Es el mismo principio que se usaba para teñir la ropa en la antigüedad. Las abuelas no sabían de taninos ni de reacciones químicas, claro. Solo sabían que con el clavo, sus frijoles quedaban más negros y más bonitos que los de la comadre. Y eso era suficiente. Hoy ya nadie lo hace. Nos da miedo meter un clavo oxidado en la comida. Pero nuestras bisabuelas lo hicieron toda la vida sin problemas. En algunas fondas viejitas del Sotavento, si buscas bien, todavía verás un clavo guardado junto a las ollas de barro. Cuando llegaba noviembre, las cocinas de todo México olían a piloncillo y canela. Era el tiempo de la calabaza en tacha para el Día de Muertos. Pero había un secreto para que la calabaza no se deshiciera, para que no se convirtiera en un puré después de horas en el fuego. El truco era una pizca de cal. Antes de cocerla, remojaban los trozos de calabaza en agua con un poquito de cal, la misma que usaban para el nixtamal. Esa cal endurecía la piel de la calabaza, creaba una capita protectora. Así, aguantaba horas de cocción lenta con el piloncillo.
El resultado era una calabaza perfectamente firme por fuera, pero que se deshacía en la boca por dentro. Era la perfección para las ofrendas. Un truco que viene desde la colonia, documentado en recetarios del siglo XIX. El metate, el corazón de la cocina antigua. Esa piedra volcánica negra donde nacían las salsas de verdad. Pero usarlo bien tenía su chiste. Antes de empezar a moler los chiles o los jitomates, la cocinera siempre mojaba la piedra. No la empapaba, no. Solo le pasaba un trapo húmedo para que la superficie quedara fresca. Esa humedad hacía que los ingredientes resbalaran mejor, que la molienda fuera más pareja y que la salsa quedara más tersa. Y durante el proceso, iba rociando gotitas de agua, poquitas, para que la mezcla no se secara ni se pegara a la piedra. Las abuelas lo hacían sin pensar, era un movimiento tan natural como respirar. Un gesto repetido 1.000.000 de veces que venía, sin que ellas lo supieran, directo de sus antepasadas aztecas y mayas. El arroz rojo mexicano es famoso en todo el mundo. Pero el secreto de su textura perfecta, de ese grano suelto que no se pega, no está en el caldillo de jitomate. Está en el primer paso. Uno que casi todos olvidan hoy. Antes de ponerle aceite, antes de nada, el arroz se tuesta en seco. Se echa a la cazuela caliente y se mueve, hasta que empieza a oler a nuez, a grano tostado. Ese calor sella el almidón de afuera del grano y es lo que evita que se haga un batidillo después. En las fondas de pueblo, este paso era sagrado. Era la diferencia entre un arroz de primera y una porquería. Después de tostarlo, ya venía lo normal, el aceite, la cebolla, el ajo. Pero ese primer tostado en seco, ese era el truco que lo cambiaba todo. El epazote. Esa hierba de olor fuerte, penetrante, que para muchos es un gusto adquirido. Pero para las familias de antes, era una bendición. Y no solo por el sabor que le da a los frijoles o a las quesadillas. La razón era mucho más práctica. El epazote ayuda a la digestión. Para ser claros, reduce los gases que producen los frijoles. Suena a chiste, pero en una casa donde los frijoles eran el pan de cada día, era un asunto muy serio. Una ramita de epazote en la olla de frijoles hacía la diferencia entre una comida sabrosa y una tarde incómoda para toda la familia. Los aztecas ya lo sabían. Los antropólogos han encontrado pruebas de que cultivaban el epazote junto al frijol. No era casualidad, era una combinación pensada para el bienestar. A veces la salsa quedaba muy aguada. O te pasabas de chile y quedaba tan picosa que era incomible. ¿La solución de las abuelas? No era tirar nada, claro que no. Tomaban una bolita de masa de maíz, de la misma de las tortillas, y la disolvían en la salsa caliente. En segundos, la magia ocurría. La salsa espesaba, tomaba cuerpo, y el picor se bajaba, se suavizaba. La masa no solo arreglaba el problema, le añadía ese saborcito a maíz que es el alma de nuestra cocina. De hecho, en muchos moles y pipianes, la masa no es un parche, es un ingrediente esencial desde el principio. Una solución simple, barata y deliciosa. Hacer tamales era un ritual. La tamaliza. Horas de trabajo, toda la familia untando, rellenando, envolviendo. Y en medio de la plática y el trabajo, había un peligro silencioso. Que el agua de la vaporera se consumiera. Si eso pasaba, los tamales de abajo se quemaban y todo el esfuerzo se iba a la basura. Para evitarlo, las abuelas inventaron una alarma casera. Ponían una moneda de cobre en el fondo de la olla, debajo de la rejilla de los tamales. Mientras hubiera agua, la moneda estaba calladita. Pero en cuanto el nivel del agua bajaba peligrosamente, la moneda empezaba a bailar, a sonar. Tin, 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 un ruidito metálico que era la señal de emergencia. Más agua a la olla. Un truco de sonido, simple y genial, que salvó millones de tamales. El aguacate, qué fruta tan caprichosa. ¿A poco no? Lo compras duro como piedra, y cuando te acuerdas, ya está negro por dentro. Las vendedoras de los mercados, las marchantas, sabían cómo domarlo. El truco era el papel periódico. Envolvían los aguacates todavía verdes, uno por uno, en hojas de periódico. Los guardaban en un lugar oscuro, en una caja de cartón. En 2 o 3 días, estaban perfectos. Maduraban parejito, sin manchas, cremosos. El periódico atrapa un gas que la fruta suelta, el etileno. Ese gas es el que acelera la maduración.
Ellas lo sabían por experiencia, no por química. Un secreto que pasaba de una generación de vendedoras a la siguiente en los pasillos de la Merced. En el norte de México, en los desiertos de Sonora y Chihuahua, el agua fresca en verano era un sueño imposible. Sin refrigerador, el agua de los cántaros se ponía tibia, casi un caldo. Pero la física venía al rescate. Envolvían los cántaros de barro en trapos húmedos. El agua del trapo, al evaporarse por el calor y el aire seco, enfriaba la superficie del barro. Es el mismo principio que te hace sentir frío cuando sales de una alberca. Ponían los cántaros en la sombra, donde corriera el aire, y el resultado era increíble. El agua de adentro se mantenía fresca, a veces hasta fría, en medio de un calor de 40 grados. Un conocimiento que tiene miles de años, desde el antiguo Egipto, pero que en el desierto mexicano era cuestión de vida o muerte. La tortilla recién hecha es sagrada, pero se enfría en un suspiro. Para mantenerla caliente y suave en la mesa, existía el chiquihuite. Era una canasta tejida de palma o carrizo, con su tapa. Por dentro, se forraba con una servilleta de tela, casi siempre bordada. Ahí se guardaban las tortillas, envueltas en la tela. El tejido de la canasta permitía que el exceso de vapor se escapara. Así, las tortillas se mantenían calientes, pero no se sudaban, no se aguadaban. El olor que salía al destapar el chiquihuite, ese aroma a maíz y tela tibia, ese era el llamado a comer. Ahora hablemos de la carne. Conservarla sin refrigerador era el mayor desafío. Un error y se perdía todo. Por eso nació la cecina. Se cortaba la carne de res en filetes delgadísimos, casi transparentes. Se cubría de sal, a veces con chile y limón, y se colgaba en lazos, al sol y al viento. El sol la deshidrataba, el viento se llevaba la humedad y la sal mataba cualquier bacteria. Era un arte. Había que saber qué días eran buenos, con sol fuerte pero con aire. Si había humedad, se echaba a perder. Por la noche se metía a la casa, para cuidarla del sereno. En Yecapixtla, Morelos, hicieron de esto una tradición mundialmente famosa. El proceso que usan hoy es casi idéntico al que usaban sus tatarabuelos hace 200 años. La necesidad convertida en una delicia. Los chiles frescos no duran mucho, pero si los sumergías en vinagre con trozos de piloncillo, canela, clavo y orégano, la cosa cambiaba. Se convertían en chiles en escabeche. El vinagre los conservaba por meses, y el piloncillo y las especias les daban un sabor increíble, agridulce, complejo. Guardaban estos frascos en alacenas oscuras o a veces hasta enterrados en el piso de tierra para mantenerlos frescos. Eran la reserva de picante y sabor para todo el año. Un tesoro en un frasco de vidrio. En las sierras de Puebla o de Chihuahua, el fogón de la cocina nunca se apagaba. Y sobre él, colgadas de las vigas del techo, siempre había carnes. Chorizos, costillas, trozos de cerdo. El humo constante de la leña de encino o de ocote las iba curando lentamente. El humo es un conservador natural poderoso. Las deshidrataba y les daba un sabor profundo, ahumado, que es imposible de imitar. Semanas después, esa carne estaba lista para guardarse por meses. No se necesitaba más. El sabor de ese chorizo ahumado es el sabor de la paciencia, del humo y de la montaña. Y llegamos al final. ¿Recuerdas que te dije que el último truco te dejaría con la boca abierta? Es sobre las tunas. Deliciosas, pero una tortura comerlas por esas espinitas casi invisibles, los aguates, que se te clavan en los dedos, en los labios, en la lengua. Pues bien, las familias del centro de México tenían la solución. Antes de pelarlas, sumergían las tunas en un balde de agua con calorías. Las dejaban ahí 1 hora. Luego las enjuagaban bien. El resultado era un milagro. La cal ablandaba y disolvía los malditos aguates. Desaparecían. Podías pelar la tuna y comerla sin miedo, sin riesgo. Un truco de una simpleza genial que convertía una fruta peligrosa en un manjar seguro. Cada uno de estos trucos es un pedazo de un México que ya casi no existe. Un México que resolvía la vida con ingenio. Donde las abuelas eran científicas sin título, inventoras sin patente y maestras sin diploma. Su sabiduría no salió de un libro. Nació del hambre, de la necesidad, de la observación. Se pasó en voz baja, de mano en mano, en cocinas de humo y ollas de barro. Hoy es fácil olvidarlo todo, pero recordar es honrar.
Es entender que antes de la tecnología estaba la inteligencia, y antes de las máquinas estaban las manos. Secretos del Viejo México existe para que nuestra historia no se olvide. Suscríbete. Y ahora dime tú, ¿tu abuela, tu mamá, usaba alguno de estos trucos? Cuéntamelo en los comentarios para que esa memoria siga viva, para que no se apague nunca el fogón.